útil y se debe garantizar que a lo largo de toda esa vida se mantienen las prestaciones lumínicas. Entonces, cada cuánto hay que limpiar luminarias, cada cuánto hay que sustituir fuentes de luz, cada cuánto hay que medir niveles de iluminación, etc. Último, lo que hace referencia es a cómo garantizar que la ejecución de la instalación se realizará de una forma adecuada, pues siguiendo todo lo que marca la dirección de obras, sin sustitución de los equipos especificados en proyecto por otros entre comillas, de dudosa procedencia, etcétera. Y después lo que también exige, por último, el código técnico es que una vez acabada la obra se compruebe y se verifique que las prestaciones de la instalación de iluminación son las que se reflejan en el proyecto. Es decir, que debe medirse todo lo que es las prestaciones lumínicas, niveles de iluminación, uniformidades, deslumbramientos, etcétera, para garantizar que está hecha de acuerdo a las prescripciones de proyecto. Pues básicamente las aportaciones del código técnico son estas. Han habido algunos cambios importantes, pero lo que sería la filosofía de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones queda reflejada en el nuevo código técnico. Por mi parte, nada más. Espero no haberme extendido mucho y paso la palabra a Marc Baivé para que proceda con su speech. Gracias a todos y quedaros en casa. Buenos días. ¿Estáis viendo mi presentación? Sí, todo correcto, Marc. ¿El PDF? Vemos tu pantalla de momento, PDF o PowerPoint, y te escuchamos bien. Puedes ampliar la pantalla, estaría bien, se vería mejor. ¿Lo estáis viendo el PowerPoint o la...? Supongo que es un PowerPoint, sí. Ah, ¿estáis viendo cómo la muevo? Veo que estás moviendo como la manita encima de la imagen, pero no sale en modo de presentación todavía. Vale, es que se ha puesto el PowerPoint. ¿Ahora sí? Todavía no, tal vez hay que esperar un poco. Ahora. De acuerdo. Buenos días. Yo soy Marc Baivé de la empresa Serum. Nosotros nos centraremos sobre todo en la parte del estándar español de iluminación de interiores, la UNE EN 12464-1 del 2011. El estándar español es la UNE EN 12464-1. Como estándar español es del 2012, es decir, entró en vigor como España en 2012, pero viene alimentada como estándar europeo como EN 12464-1 del 2011. ¿Qué significa este? Que esto es un estándar que todos los países miembros tienen que tener su misma norma traducida en su apartado nacional y todo el contenido tiene que ser el mismo. Esta norma, como todos sabéis, todas las normas no son de obligado cumplimiento, pero, como ha dicho muy bien Carlos, al estar dentro, especificado en el Código Técnico de Edificación de España, da como obligatoriedad al cumplimiento de esta norma. Es decir, que en España sí que es obligatorio cumplir ese estándar en la realización de los proyectos de iluminación de interior. Puede ser que en proyectos fuera de España, como en países miembros de la Unión Europea, sí que se utilice esta norma y hay en algunos países concretos que no es de obligado cumplimiento, pero sí que es la base para centrarse en la realización de proyectos de iluminación de interior, siempre hablando en lugares de trabajo. ¿Por qué hablo sobre todo en temas de lugares de trabajo?
porque el estándar se centra básicamente en lugares de trabajo de interior. Es decir, todo lo que le aplica a esta norma son lugares de trabajo interior, por ejemplo, oficinas, industrias, pero en ningún momento le aplica o entra el tema residencial. Es decir, en iluminación de interior el estándar no entra. Otras partes que no entran dentro de esta norma es el relacionado con los lugares de exterior, tanto carreteras como lugares de trabajo en exterior, que sería la misma norma pero -2, y tampoco nos habla de la iluminación de emergencia, que esto aplica a otra norma. Es decir, este estándar solo nos habla de lugares de trabajo e iluminación para lugares de trabajo en interior. Para empezar, ¿cuáles son los criterios que tenemos que coger nosotros cuando tengamos que realizar un proyecto de iluminación según este estándar? El estándar nos presenta 3 criterios principales que tendremos que cumplir. El primero es que nuestra instalación tenga un buen confort visual, es decir, que el trabajador que esté trabajando en este espacio le tengamos que proporcionar una iluminación correcta, una iluminación saludable, donde esta persona pueda desenvolver su trabajo de una forma saludable, que tenga los niveles de iluminación suficientes para que esté cómodo durante toda su jornada laboral. La segunda es que los niveles de iluminación que tengan en su tarea, en su puesto de trabajo, tengan los buenos niveles de iluminación para que pueda ejercer toda su tarea. Es decir, en lugares donde se tenga mucha precisión, tengamos altos niveles de iluminación, como puede ser una oficina, puestos de diseño de CAD, quirófanos, y que, por ejemplo, en sitios donde menos exigencia visual, como puede ser un pasillo, un baño, podemos tener menos niveles de iluminación. Y la tercera parte importante es que tengan que ver los suficientes niveles de iluminación para que haya una seguridad, que esta persona no tenga un accidente porque no esté viendo los objetos a su alrededor. Por lo tanto, estos serían los principales pilares a cumplir para cumplir el estándar español UNEN 12464-1. El estándar nos presenta diferentes superficies que tenemos que iluminar para dar cumplimiento al estándar. El primero de todos nos habla del lugar de trabajo, su tarea visual. Es decir, cuando nosotros tenemos que realizar un proyecto, primero tenemos que identificar la tarea visual principal. Por ejemplo, si es una oficina, pues tendríamos que detectar dónde hay los planos de trabajo de estos trabajadores. Esto de aquí, solo justo su tarea visual, sería esta limitación. Luego también tenemos que detectar los espacios adyacentes. Estos niveles se tienen que iluminar con menos valores que los de su tarea visual, pero también se tienen que tenerse en cuenta. Es decir, no solo hay que tener en cuenta la tarea visual, sino también los lugares adyacentes. Y eso el estándar también lo recoge. Es decir, no solo hay que iluminar la tarea visual, oficinas, CAD, etcétera, sino también la parte de las áreas adyacentes. Es decir, que la persona pueda salir de su tarea visual para marcharse de la habitación y haya luz suficiente para que se pueda desplazar. Otro apartado importante del estándar es que nos marca que hay que tener una mínima iluminación en todo el espacio. No solo nos tenemos que centrar en una iluminación 2D, en un plano horizontal, sino que también es importante una iluminación del espacio. El estándar nos marca que con valores como mínimos en paredes tendríamos que tener de 50 lux, hasta en sitios más importantes donde hay que recrear más el espacio, hasta 75 lux. Hay que utilizar la iluminación vertical en paredes y también hay un apartado donde se habla de la iluminancia en el techo. Esto es un error, perdón. Aquí tenemos la iluminación de techo, es decir, en el techo también tendríamos que iluminarlo un poquito. ¿Por qué esto es importante? Para evitar el efecto cueva, es decir, que no solo nos centremos en iluminar en 2 dimensiones y nos olvidemos de todo el volumen. Entonces, este apartado de aquí nos obliga a controlar estos apartados. También es importante ir controlando las iluminancias cilíndricas. Las iluminancias cilíndricas son las iluminancias verticales en los 4 ejes y sirven para controlar el modelado de personas y objetos. Es decir, que nosotros podamos ver una persona de pie, un objeto. Tenemos que controlar siempre iluminancias cilíndricas en las tareas visuales.
Este apartado no está en el apartado principal y es posible que mucha gente se olvide de estos apartados, pero sí que están dentro del estándar y se tendrían que cumplir. Al final del estándar nos marcan tablas con todas las posibles tareas visuales que tenemos que cumplir y para cada tarea nos definen 4 parámetros mínimos que tenemos que cumplir. Vuelvo a repetir que los parámetros anteriores son importantes, ¿vale? Pero estos serían los principales. El primero y más típico es la iluminancia mantenida, es decir, los niveles de iluminación en los planos de trabajo y de las tareas visuales. El segundo es el deslumbramiento. Hay que controlar el deslumbramiento para que así la persona que está en ese espacio no está perdiendo capacidad visual a causa de luminarias que estén deslumbrando mucho. La tercera es la uniformidad, es decir, que no haya manchas de luz y oscuridad, ya que el contraste puede ser un problema en los lugares de trabajo. Y también, para finalizar, es muy importante la reproducción cromática, es decir, que no solo es cantidad de luz, sino la cualidad de la luz, ya que se sabe que la reproducción cromática afecta a tu desempeño del trabajo y si tenemos fuentes de luz con una mala reproducción cromática nos puede afectar bastante. Por lo tanto, este parámetro también es importante cumplirlo. A la continuación explicaremos paso a paso estos parámetros para que queden claros. El primero, el más típico, la iluminancia, que es en la unidad es el lux, que todos conocemos. ¿A qué podríamos definir la iluminancia? La iluminancia es la cantidad de luz que incide en una superficie. Es importante esto, es la cantidad de luz que le llega a una superficie. No es la luz que se refleja, sino es la luz que llega a esa superficie. Y es el parámetro base para controlar nosotros los niveles de iluminación. Pero si nos fijamos, en el estándar no nos marca niveles de lux o niveles de iluminancia, sino nos marca iluminancia mantenida. ¿Qué significa la iluminancia mantenida? La iluminancia mantenida significa los valores promedios en todo el espacio, ¿vale? Es decir, ya nos indica que es un promedio. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente para cuantificar los valores de iluminancia en un espacio no lo hacemos como lumen partido metro cuadrado. Esta es la definición física de un lux, pero no nos sirve para trabajar. Normalmente para cuantificar los niveles es de forma puntual. En cada punto, un programa de cálculo o una auditoría, calculamos los valores puntuales y luego haciendo un promedio del área, del espacio, podemos cuantificar los niveles en toda la área. Por lo tanto, el estándar ya tiene en cuenta esto y nos da los valores promediados en el espacio de trabajo. El otro apartado es este de aquí. El estándar no nos dice iluminancia o lux, sino nos dice iluminancia mantenida. ¿Qué significa esto? Que este parámetro ya tiene en cuenta el factor de mantenimiento que muy bien ha presentado antes Carlos. Nos dice que cuando nosotros calculamos la iluminancia mantenida es teniendo en cuenta el factor. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un factor de mantenimiento de 0,5, si nosotros calculamos y nos diera 100, nosotros tendríamos que tener en cuenta 50. Es como un factor de protección para asegurarnos que durante toda la vida útil de tu instalación mantengamos estos niveles. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una proyección de una oficina y el estándar me marca 500 lux, estos niveles de 500 lux tienen que ser iguales en toda la larga vida. ¿Por qué? Porque habrá una auditoría de prevención de riesgos laborales y esta auditoría me va a controlar los 500 lux. Por lo tanto, yo necesito más de 500 lux el primer día y hasta el último día de la auditoría. El factor de mantenimiento nos da este factor de cobertura, es decir, el primer día tendremos 500 pico, 600 y el último día, aplicando el factor, tenemos justitos 500 lux, ¿de acuerdo? Es importante este parámetro, que es iluminación mantenida. Como dato es importante, por ejemplo, que cuando hagamos la puesta en marcha de una instalación, por ejemplo, de una oficina, que son los famosos 500 lux, el primer día no tenemos que dar 500 lux. Si el primer día ya damos 501 lux, tenemos un problema, porque eso significa que al cabo de unos años tendremos menos. Entonces, siempre hablamos de iluminación mantenida. Dentro de la iluminancia la podemos analizar en un plano horizontal, pero también podemos analizar las iluminancias en un plano vertical.
Por ejemplo, en una escuela es obligatorio analizar las luminancias verticales en las pizarras para ver que tengamos buena uniformidad en la pizarra y que el profesor, cuando explique su lección, pues tenga su pizarra bien iluminada. En este caso, utilizamos un plano vertical. También en otros casos, por ejemplo, con luz intrusa o en estanterías, tenemos que utilizar planos verticales para analizar los niveles de iluminación. Hay otras geometrías que podemos utilizar, como la iluminancia cilíndrica, que hemos hablado antes. La iluminancia cilíndrica sería para analizar un plano vertical en los 4 lados de un cilindro. Esto sirve, por ejemplo, para ver el modelado, ¿no? Si nosotros queremos ver si una persona se está iluminando bien, que yo pueda ver una persona desde todos los lados, necesitamos una buena iluminancia cilíndrica y una buena uniformidad. Es decir, no vale solo iluminar de un lado, porque si yo ilumino de un lado, este observador va a ver bien la persona, pero si hay observador al otro lado y solo ilumino de un lado, verá contraste, entonces no podrá ver bien perfectamente a esta persona. Entonces hay que iluminar de los 4 lados siempre de forma correcta. Y el parámetro de iluminancia cilíndrica nos quiere controlar que tengamos esta correcta iluminación. Otra geometría que nos podemos encontrar es la iluminancia semicilíndrica. En este caso es muy parecido a la iluminancia cilíndrica, pero se utiliza, por ejemplo, para el tema de las caras, si estamos iluminando bien una cara de una persona. Por eso son, en cambio de 3 puntos de medición de iluminación vertical, en vez de ser 4, como la iluminación cilíndrica, utilizamos 3, porque una cara normalmente la iluminación de la nuca no es tan importante. Entonces, para reconocimiento facial, hablamos más de iluminancia semicilíndrica. El otro parámetro también importante es la uniformidad, es decir, que no tengamos manchas en la instalación. Es decir, como el código técnico solo nos marca de iluminancia y la primera parte también, si nosotros tenemos un fogonazo con una fotometría muy intensiva, pero los otros niveles son bajos, el nivel promedio será bueno, pero realmente esto no será un buen estudio luminotécnico. Entonces, la uniformidad, que es una simple ecuación, que es el valor mínimo entre el promedio, nos marca si tenemos una buena uniformidad de luz. Sí que es verdad que en casos a veces queremos centrar espacios y objetos, pero con una coherencia. Es importante no tener manchas en nuestra instalación. Entonces, la uniformidad nos permite analizar este parámetro. Es verdad que la uniformidad nos habla de tarea visual, es decir, si yo definiera solo las mesas, quizás sí que estaría cumpliendo bien los niveles y la uniformidad. Pero entonces aquí, por ejemplo, los pasillos adyacentes no estaría cumpliendo. Entonces, siempre hay que tener una buena armonía entre los valores de iluminancia y su uniformidad. El otro parámetro, que es el problema que da mucho dolor de cabeza a mucha gente, es el deslumbramiento, ¿de acuerdo? El deslumbramiento es un parámetro que es complicado de cuantificar, ya que es un tema más de percepción. Entonces, poder cuantificar el deslumbramiento fue un problema para CIE, que no supo qué modelo utilizar y al final se eligió por el método del UGR, ¿vale? Entonces, en la norma de interiores siempre nos habla que el deslumbramiento lo calculamos a través del método del UGR, ¿de acuerdo? El método del UGR se basa en medir 2 grandes parámetros. El primero sería la luminancia directa, es decir, la luminancia que le llega al observador, toda la luz que le está llegando de la luminaria hasta los ojos del observador. Este brillo que notamos que nos está perturbando, esto sería esta variable de aquí. La otra variable que tiene en cuenta es la luminancia del entorno, es decir, en una oficina la luz también se refleja en las paredes y esta luz también va al observador. A veces esta luz también puede ser molesta. Entonces también hay que controlar la luminancia de fondo de las paredes. Perdón. Por lo tanto, en el deslumbramiento UGR tenemos en cuenta siempre los 2 parámetros. La luminancia directa que viene de luminarias al observador y la luminancia de fondo, la luminancia de las paredes. ¿De acuerdo? Para intentar interpretar un poco mejor qué son las luminancias de las luminarias, os he puesto este gráfico. Aquí vemos un observador, por ejemplo, en una oficina, y para cuantificar el UGR, tenemos que suponer que este observador está mirando en el horizonte. En el horizonte, él tiene aquí las luminarias, aquí tenemos diferentes fotometrías. Esta sería una fotometría lambertiana.
Las fotometrías lambertianas normalmente es cuando existe un difusor. Siempre que la luz atraviesa un material difuso, aparece el efecto de Lambert. Entonces le decimos que esta fotometría es una fotometría lambertiana, que es una fotometría bola. Es uniforme en todo su ángulo. Entonces, este observador está recibiendo estas intensidades de aquí, son las que le están llegando al observador. Son intensidades que no son útiles para iluminar los planos de trabajo horizontales. Entonces, toda esta luz está yendo al observador y es lo que a nosotros nos provoca ese brillo es que nos deslumbra, que nos afecta y nos resta nuestra percepción visual. Entonces, hay que controlar estas intensidades, ¿de acuerdo? Entonces, la luminancia la primera luminancia serían esas de aquí. Esta luz que va de luminaria a observador. Para controlar muy bien estas intensidades siempre se recomienda apantallar, lo que hacían muy bien antes las luminarias con reflectores, con lamas cuando había fluorescencia. Entonces, cuando poníamos unas lamas, un reflector, lo que hacíamos era apantallar estas luminancias. Esta intensidad luminosa la parábamos, entonces enviábamos la luz donde tiene que ir. Entonces, esta luz no llega al observador y por lo tanto este observador tendría un buen confort visual. ¿De acuerdo? Es decir, estas fotometrías en algunos casos pueden ser buenas, se pueden utilizar, pero hay que saber controlarlas, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tirar la luz hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque si no nos puede crear deslumbramiento. Y el UGR tiene en cuenta esto, de la fotometría tiene en cuenta solo esta parte de aquí. Esta es la que le afecta más para dar mal los valores de deslumbramiento. ¿Cómo podemos calcular o presentar o justificar el UGR? Para primero podemos calcular el UGR en un proyecto, es decir, nosotros hacemos nuestra instalación, nuestro ejemplo de oficina, ponemos nuestras fotometrías, nuestras luminarias, nuestros objetos de trabajo, mesas, armarios, todo, realizamos un cálculo con un software de cálculo, como hay muchos, y ponemos diferentes observadores, es decir, ponemos pequeños señores que simulan una persona que está trabajando. Y el programa nos calcula la luminancia de luminaria más la luminancia de fondo. Y con eso nos hace un cálculo y nos dice el UGR que tendrá cada observador. Así sería una forma de presentar en el proyecto que todos los valores están por debajo de un valor. Esto lo comparamos versus norma y tenemos el valor a cumplir. Esto sería la forma más laboriosa, pero quizás la forma más real. El problema de este método es que hay muchos intríngulis que hace gente que abuse por desconocimiento o por maldad, entonces hace que a veces da muy bien cuando no tendría que ser así. Pues este método es muy bueno, pero da mucho error. Y en la próxima norma seguramente no van a dejar utilizar este método. El método más estándar para todos sería el de utilizar la tabla UGR de CIE. CIE desarrolló esa tabla, es una tabla estándar, donde se generan pequeños proyectos, pequeñas habitaciones, y nos intenta deducir qué UGR tendrá un observador en estas habitaciones. Por ejemplo, en habitaciones de X2 y 2, eso no son exactamente 2 metros por 2 metros. Esto es una relación entre espaial, entre altura y anchura. No es exactamente 2 por 2. Pues en esta habitación, por ejemplo, de 2-2, si rellenamos de luminarias este espacio, un observador tendría un UGR de 17,7. En una habitación de 4-8, por ejemplo, rellenamos todo de luminarias, el observador tendría un UGR de 19,6. Es una manera rápida de poder cuantificar un UGR estándar o una predicción de deslumbramiento que nos provocaría una fotometría, ¿de acuerdo? Entonces, estas tablas siempre se dan por fotometría, por luminaria, ¿de acuerdo? Y muchas veces dan valores más altos de la realidad, pero es una manera más estándar para todos. Y seguramente se va a imponer en la nueva norma como valor estándar. Es decir, que sirve para comparar. Es decir, si tú tienes que hacer un proyecto y tienes 4 luminarias, analizas las 4 tablas de CIE de UGR y la que dé mejor pues sería la que utilizarás en tu proyecto. Para acabar los parámetros nos encontramos la reproducción cromática. Este parámetro nos intenta decir de tu fuente de luz la capacidad que tiene en representar los colores. Es decir, que los colores que veremos cuando estemos siendo iluminados con esta fuente de luz, veremos los colores
entre comillas, reales o menos reales, ¿de acuerdo? Hay una falsa creencia que dice que cuando analizamos la reproducción cromática estamos comparando con el Sol, y eso no es así. Mucha gente lo dice y no entiendo de dónde viene este concepto, ¿de acuerdo? Nosotros cogemos valores de referencia, pero el Sol nunca ha sido una referencia, ya que el Sol no se puede cuantificar. El Sol tiene muchas distribuciones espectrales distintas durante el día y dependiente de la época del año. Por lo tanto, no podemos tener el Sol como un estándar. ¿De acuerdo? Hay cosas similares al Sol, pero la reproducción cromática, su valor de referencia no es el Sol. ¿De acuerdo? Entonces, el estándar no nos habla de CRI o de IRC, sino nos habla de RA. ¿De acuerdo? ¿El RA qué sería? Es la comparación de la luz de nuestra luminaria en 8 colores. Es decir, analizamos los colores, cómo representamos los colores, 8 colores de luminaria versus la referencia, que es la que nosotros consideramos como perfecta. ¿De acuerdo? Pero es importante marcar, son solo 8 colores, que son estos 8 de aquí. Es decir, si nosotros decimos que tenemos un RA de más de 80, significa que estos 8 colores los vamos a reproducir un 80% de bien respecto a la referencia. Pero solo 8. Es así, el RA solo es de 8. Y no tiene en cuenta estos de aquí, que quizás seríamos los más importantes. Y sobre todo, no habla del rojo. ¿De acuerdo? La norma se utilizó el RA. Solo 8 colores. ¿De acuerdo? Sí que hay gente que está empezando a pedir, en cambio del RA, pedimos el CRI o el IRC de los 14 o 15 colores. Entonces cogemos siempre más valores o utilizamos otros parámetros de color como el TM30. Pero el estándar nos marca solo el RA, que son 8 colores sin tener en cuenta los primarios ni los saturados. Pero entonces, ¿cuál es el patrón que tenemos que seguir para calcular la reproducción cromática? Ya que hemos dicho que no es el Sol. Tenemos dos diferentes estándares, patrones para calibrar la reproducción cromática. El primero se diferencia en función de la temperatura de color de la fuente de luz. Es decir, si tenemos fuentes de luz mayores a 5000 Kelvin de color, utilizaremos patrones que representan el luz día, que normalmente se utiliza el patrón de 65. Pero esto no es el Sol, es un patrón calibrado, ¿de acuerdo? Pero para valores menores a 5000 Kelvin, que es la mayoría de iluminación que utilizamos todos nosotros, se utiliza una lámpara halógena cuando esta lámpara entrega 2856 Kelvin. ¿De acuerdo? Este sería nuestra referencia. Y cuando nosotros calculamos la reproducción cromática con una fuente de luz menor de 5000 Kelvin, siempre la comparamos versus una lámpara halógena a esta temperatura de color. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Os pongo aquí un ejemplo rápido. Por ejemplo, si tenemos que medir la reproducción cromática de esta fuente de luz, esto es la distribución espectral de un LED de 3950 Kelvin. Y lo comparamos, los 8 colores, eso sería el espectro de cada color. Lo comparamos con, aquí tenemos el espectro de una lámpara halógena a 2856 Kelvin, que le llamamos iluminante A. Lo comparamos con ellos, es decir, nosotros cogemos un color y lo comparamos con la halógena. Ese valor es 100. Luego lo comparamos con nuestra fuente de luz bajo prueba y le damos un valor de... y nos da 63. Ok. Ahora comparamos el segundo color. Miramos con la lámpara halógena, le damos un valor de 100, lo comparamos con nuestra fuente de luz. Ahora me ha dado un 80. Ok, 80. Ahora el tercero, cuarto, hasta llegar al octavo. Luego hacemos un promedio de los 8 valores y esto es nuestro valor de RA. Es la capacidad de reproducir los 8 colores versus la lámpara halógena. Como veis aquí el RA me da 72, pero si analizo todos los otros colores me da 62, ¿de acuerdo? Es decir, siempre que analizamos el CRI de 15 colores es menor, ¿de acuerdo? Esto es importante para que se hagan pliegos y condiciones que se analicen fuentes de luz. Se tiene que preguntar qué estamos mirando, el RA o el CRI de 15 colores, ¿de acuerdo? Como dato final digo que el parámetro rojo en LEDs muchas veces da negativo. ¿Vale? ¿Por qué da negativo? Porque si lo comparamos versus la halógena tiene mucho rojo, pero los LEDs dan muy poco rojo.
¿de acuerdo? Y por eso a veces el rojo da negativo. Entonces, una buena fuente de luz de interior, aparte de mirar el RA, también sería importante mirar solo el rojo. Porque aquí veríamos si realmente nuestra fuente de luz está reproduciendo no, el rojo. Ok, para finalizar, como primicia nacional, explicaremos el futuro nuevo estándar que apareció de iluminación de interiores. Como se lo explicó antes, nuestra norma de interior está basada en la norma del 2012, pero durante unos años ya estamos trabajando en la actualización de la próxima norma de interiores, ¿de acuerdo? En principio se va a votar el draft a finales de este año, supongo que aparecerá en 2021, ¿de acuerdo? La norma es muy parecida a la norma actual de interiores, ¿de acuerdo? Y nos presenta algunas pequeñas cositas nuevas. Sobre todo, lo que hace es reforzar lo que ya se decía en el antiguo estándar, que la gente no estaba aplicando, como las iluminancias en paredes, techos y cilíndricas, y lo da más potencia, ¿de acuerdo? Y luego también nos habla un poco del UGR, nos presenta más parámetros para controlar el flicker y el efecto estroboscópico, y hay algunas guías de aplicación bastante interesantes para que ayuden a aplicar mejor la norma. Lo más utilizado son las tablas y la estándar las ha empleado bastante. Presuntamente en el nuevo estándar tendremos 2 valores de iluminancia mantenida a cumplir. Es decir, no nos centraremos solo en 1, 500, sino que tendremos un rango para cumplirla. Es decir, no, a veces una oficina se tendría que iluminar con más de 500 lux por algunos casos concretos. Entonces, se le da poder al proyectista para que escoja entre 2 rangos qué niveles de iluminación tendrá que tener, siempre de una forma justificada. Estos 2 valores, como siempre, igual la uniformidad, la reproducción cromática. Y el UGR presenta lo que he comentado antes, que poner el observador es correcto, pero da muchos problemas. Entonces, se basan en utilizar mejor la tabla de UGR, es decir, que cuando hagamos proyectos tendremos que mirar las tablas de UGR de luminarias fotometría para analizar los valores y de ahí escoger nuestro producto. ¿De acuerdo? Pero el concepto es muy parecido. Y luego, en la misma tabla, ya nos insertan las tablas los valores de iluminancia cilíndrica y las iluminancias de paredes y techos para el espacio. Es decir, esto ya estarán en las tablas que antes solo teníamos ese apartado de aquí. Os pongo un ejemplo donde ahora tenemos, por ejemplo, en iluminación de oficinas, iluminancia mantenida, UGR, uniformidad, reproducción cromática, y esta será la forma de las nuevas tablas. Tendremos 2 niveles de iluminación para que el proyectista pueda definir mejor la uniformidad y la reproducción cromática, el UGR, y las iluminancias de cilíndricas, techo y paredes, que también se incluirán. Esto nos va a obligar a proyectar de una forma mejor. Tenemos que tener en cuenta el espacio, no solo centrarnos en una proyectación 2D, solo 500 lux plano horizontal y terminamos. No, tenemos que mejorar la manera de proyectar. En mi apartado ya hemos terminado. Cualquier duda que tengáis, podéis poner contacto con nosotros o, si no, en el chat podéis hacer más preguntas. Muchas gracias por todo y doy paso al siguiente ponente. Gracias, Marc. Ahora se va a conectar Cristina Camps, de ERCO. Buenos días, ¿me oís? Escuchamos y vemos tu pantalla. Perfecto. Genial. Pues buenos días a todos y muchas gracias por participar en esta sesión. Yo creo que hoy me voy a salir un poquito de la norma y espero que mis compañeros de grupo de formación del CICAD no me lo tengan en cuenta a posteriori. Pero mi intención es hablar de la iluminación de los puestos de trabajo, pero bajo una vertiente cualitativa, respetando, por supuesto, la vertiente cuantitativa de la que hemos estado hablando hasta ahora. Y para ello retomamos un poco la evolución de los puestos de trabajo a lo largo de los años. Hace unos años, por ejemplo en los años 70, las tareas que se realizaban dentro de una oficina estaban más orientadas al plano horizontal. O sea, teníamos un bloc de notas, teníamos papeles encima de la mesa,
teníamos una máquina de escribir, con lo cual se daba más importancia a lo que era el plano horizontal. En los años 90 se empezaron a incorporar lo que eran las pantallas de los ordenadores, con lo cual ya teníamos una superficie vertical que además tenía un cierto brillo que debíamos seguir manteniendo y controlando. Y en estos momentos nuestra oficina se basa prácticamente, o la mayoría de los espacios de trabajo, en un portátil, en un teléfono móvil y prácticamente no utilizamos para nada el papel. Además, el mundo de las oficinas ha cambiado constantemente y lo que era la oficina tradicional a la que estábamos acostumbrados se reemplaza por espacios creativos, amables con la persona que está trabajando, que nos ayuden a la creatividad, se involucra mucho más la arquitectura, se incorporan elementos vegetales, dinámicos, cambian constantemente y esto hace que los proyectos de iluminación también tengan que adaptarse a todos estos tipos de espacios y nuevas necesidades y a las funciones que se desarrollan. Por ejemplo, Marc hace un momento estaba hablando de las iluminancias cilíndricas y esto es de suma importancia cuando nosotros estamos hablando de reuniones cara a cara con la gente. Es decir, cada vez tenemos muchas más reuniones. ¿Perdonad? Vale. Tenemos muchas más reuniones cara a cara que lo que eran antes, ¿no? Y además en posiciones que a lo mejor estamos sentados no en una mesa de reuniones, sino en una silla, ¿no? Y esto cambia constantemente y las oficinas son dinámicas, con lo cual todo lo que se subordina al diseño de las oficinas, incluso lo que es el diseño de la iluminación de ellas, debe cambiar. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos con las oficinas estándar, que cada vez son menos interesantes en este sentido y desde el punto de diseño simplemente de la iluminación y se acaban aplicando soluciones estándar mucho más, digamos, bajo unos criterios preestablecidos, ¿no? Que es un poquito lo que estamos viendo aquí. Pero, ¿por qué ocurre esto? Entonces, yo os diría que básicamente una de las mayores culpas de lo por qué ocurre esto, y no es llamarle culpa, sino que es la consecuencia, diríamos, es la norma. La norma, la UNE, por ejemplo, la 12464, nos está definiendo una serie de parámetros que debemos cumplir. Las iluminancias medias horizontales, iluminancias verticales, cálculo de UGR, valores en paredes, en techos, etc. Y realmente coarta un poquito lo que podría ser las soluciones más cualitativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta transparencia donde intentamos adoptar un diseño cualitativo más que cuantitativo, podríamos partir de una iluminación de un espacio uniforme con 500 lux en todo el espacio, donde tendríamos una potencia instalada aproximadamente de 7 vatios metro cuadrado, ¿no? Si lo que hacemos es establecer, la norma UNE establece que en espacios de trabajo el nivel de iluminación está entre 350 y 500 lux, con lo cual si en lugar de estar sobre los 500 lo adecuamos a la función y lo pasamos a 300, pues estamos rebajando 3 vatios metro cuadrado. O si encima lo subordinamos únicamente a las tareas de trabajo, dejando aparte el área circundante, esto podría ir bajando hasta valores muy bajos, cuando ya integramos sensores de luz diurna, sensores de presencia, que se añaden al proyecto de iluminación y hacen que este sea mucho más cualitativo. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando nosotros, o en un espacio de oficinas, por ejemplo, un espacio grande de oficinas, se diseñan estos espacios como plantas uniformes y lo que hace habitualmente, porque no tenemos los usos definidos, es plantear una retícula de iluminación uniforme en todo el espacio. En este punto se definen ya instalación eléctrica, puntos de luz, absolutamente todo está definido, pero realmente no tenemos definidos la ubicación y los usos en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, partimos de un espacio de 1000 metros cuadrados de planta y podríamos tener una zona de oficinas que están alrededor de los 550 metros cuadrados, ¿verdad? Hay una sala de reuniones con 55, áreas comunes que están sobre los 240,
una zona de servicios, oficinas cerradas, ¿realmente todos tienen las mismas necesidades? ¿O este planteamiento que hemos hecho a priori de los 500 looks uniformes en todas partes realmente es válido? Este sería el resultado, ¿no? En un programa de cálculo con los valores de colores falsos, los resultados que obtendríamos planteando una retícula uniforme y por encima de los 500 y pico looks en este espacio. Pero esto significaría con una luminaria estándar difusa, pues alrededor de 228 luminarias y una potencia instalada de 4,56 vatios metro cuadrado. Pero después vienen y compartimentamos el espacio, le ponemos unas mamparas transparentes o no, y le insertamos el mobiliario y alfombras y elementos en las paredes. Y ese cálculo que al principio teníamos con una uniformidad buena y unos valores adecuados, resulta que cuando lo compartimentamos estamos obteniendo todos unos valores muy altos de iluminación en las zonas de circulación y quizá en las zonas de trabajo nos está obteniendo los mismos valores, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros plantear una propuesta mucho más adecuada al espacio? Podríamos, por ejemplo, poner menos luminarias y decir, bueno, pues vamos a ponerle menos luminarias, pero un poco adaptándolas a los usos del espacio que estamos analizando. Pero claro, esto sería al final una solución estática que tampoco nos permitiría a la larga adaptarnos a estas diferentes necesidades. Y creemos, bajo nuestro punto de vista, que una propuesta flexible sería quizá la más adecuada para poder después plantear diferentes soluciones y necesidades y cumplir con las necesidades de cada uno de estos pequeños espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una instalación realizada con downlights asociados a una estructura de raíl electrificado que nos permite en estos momentos tener una solución mucho más estándar como la que, a ver si funciona. Bueno, aquí lo que hay es una comparativa entre las dos soluciones. Os daréis cuenta, por ejemplo, que en este caso, ahora se quedará en el centro, podemos comparar la mitad y la mitad, pues perceptivamente los valores de iluminancias que tenemos en los puestos de trabajo pueden ser muy similares, pero en realidad los valores de potencia instalada que tenemos son muy diferentes y la iluminación no está orientada a lo que sería la función, ¿no? Fijaros aquí en el render de colores falsos donde la luz está donde debe estar, no en otros espacios o en otros usos, ¿no? Y este sería un poco el resultado de este cálculo. A ver si... Esto de tener diferentes... digamos, animaciones dentro del PowerPoint hacen que a veces no sea lo rápido que nosotros planteamos. Esta sería la solución estándar, pero ¿qué nos permitiría esto? Esto nos permitiría poder adaptarnos a diferentes situaciones o usos de este mismo espacio. Es decir, lo que a priori parecía una oficina genérica, de golpe podemos tener, por ejemplo, esto podría ser un despacho de abogados o de lo que sea. Esto podría ser un showroom de una empresa de retail donde se enseñan diferentes opciones. Esto podría ser una oficina mucho más convencional o una startup más joven donde se incorpora color, o podemos adaptar la solución también incluso a espacios de doble altura y moverlo, ¿vale? Y al final es una solución adaptable a cada uno mediante una pequeña luminaria, una luminaria asociada a un rail electrificado que cumple las características, evidentemente, de cualquier luminaria para un puesto de trabajo. ¿Cómo plantearíamos esto a priori? Pues es relativamente sencillo. Si disponemos de 1000 metros cuadrados, por ejemplo, sabemos que si planteamos una iluminación más o menos general entre 350 y 350 lux, seguro que con la ubicación correcta de las luminarias vamos a tener más de 500 lux en los puestos de trabajo y que además podemos además ajustarlo mediante un sistema de control que pueda ser un Bluetooth o lo que sea, con luminarias que tengan valores de UGR por debajo de los 19 y además con soluciones de un consumo total por debajo de los 3,1 vatios metro cuadrado, lo que nos permitiría una certificación LEED.
y además con la ventaja de poder reubicar y recolocar las luminarias en función de donde nos interese, ¿no? Fijaros, aquí por ejemplo tenemos una distribución de 164 luminarias con una propuesta de un nivel de iluminación entre los 350 400 lux, y si lo que hacemos es reubicar las luminarias en función del espacio que tenemos, incluso reducimos el número de luminarias, tenemos en las zonas de trabajo los niveles que se necesitan, mantenemos los criterios de uniformidad que se requieren entre la zona de tarea y el área circundante, y nos permite, digamos, adaptarnos a cada una de las situaciones. Si además a todo eso le añadimos los propios sistemas de control de las luminarias y los sensores de luminosidad y presencia que nos permiten saber cuándo hay alguien en un puesto de trabajo o no, y adecuar la iluminación exterior o la entrada de luz natural a las condiciones interiores del puesto de trabajo, es muy fácil además mantener diferentes soluciones. A ver si cambia. Cuesta. Por ejemplo, en situaciones donde no todo el mundo está trabajando y solo están encendidos las zonas de trabajo donde pueda haber gente, manteniendo, por ejemplo, el plano vertical iluminado para evitar el contraste y adecuarlo a las diferentes, al máximo confort visual, o, por ejemplo, adecuar la instalación a una presentación o a una conferencia que pudiese haber en otro espacio, ¿no? Y un poco esta es la solución que yo os quería contar. A ver si... Parece que se ha quedado colgada la presentación. Pero bueno, esta era la última cosa que os quería comentar. La ventaja es que además este tipo de soluciones nos permiten que si una oficina en un momento dado se coloca en otro espacio, tú te puedas llevar la instalación. Igual también es una parte interesante a tener en cuenta. Muchas gracias y doy paso al resto de compañeros. Hasta luego. Muchas gracias, Cristina. Ahora damos paso a Gisela Steiger de Lightsquad Studio. Informaros que estoy tomando nota de las preguntas que han ido surgiendo. Luego, si tenemos tiempo, las hacemos. Gisela. Sí, hola, buenos días a todos. Estoy tratando de compartir la pantalla. Y lo estás consiguiendo. Sí, ¿estáis viendo el PDF, Jessica? Bueno, estamos viendo tu pantalla. No sé si esto ¿verdad? es lo que vale. enseñarnos. No, déjanos un segundito, por favor. Que no me quiere compartir la pantalla Goya. Tranquila. Voy. No quiere. Disculpad. A ver. Ay. Bueno, vamos a hacerlo con este programa porque parece que con el PDF no quiere. Ahora ¿Podéis verlo, correcto? Sí. Vale, genial. Buenos días, soy Gisela Steiger del estudio de iluminación de Lightsquad Studio. Nosotros somos arquitectos especializados en iluminación y nos dedicamos pues, a eso, a hacer proyectos de iluminación en colaboración con otros arquitectos, interiores y ingenieros. Me gustaría hablaros, a raíz de lo que os han contado hasta ahora mis compañeros, de aplicar un poquito la normativa con criterio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como cualquier normativa de cualquier ámbito, hay cosas que se pueden interpretar pues, de muchas formas, ¿no? Y ello nos puede llevar a pues plantear proyectos que quizás no cumplen o que quizás a nuestro parecer cumplen de una forma, pero no, realmente no estamos aplicando la normativa correctamente.
está a la orden del día que la iluminación afecta a nuestra... y ahí también hay mucho debate y hay muchas opiniones, ¿no? Como muchos otros temas que cada vez nos importan más, pues porque nos afectan a nuestro organismo y afectan a nuestro día a día. La iluminación es uno de ellos y encontraréis, pues eso, ¿no? Opiniones de gente que opina con criterio y de gente que opina sin tanto criterio, ¿no? Lo que es un hecho es que la aplicación literal de la normativa puede tener consecuencias negativas para nuestra salud y para la salud de los usuarios que van a ocupar los espacios que estamos proyectando. Lo que es un hecho también es que la luz natural es la base de la iluminación de nuestros espacios. No hay nada mejor que la iluminación natural, pero sí que es verdad que no tenemos la suerte de tener una buena iluminación natural en todos nuestros espacios, sobre todo en los de trabajo. Me voy a centrar en los espacios de trabajo porque quizás es, como ha dicho Marc anteriormente, el tipo de espacio donde se pueden explicar mejor este tipo de conceptos. Entenderemos la iluminación artificial como un refuerzo de esta iluminación natural que tendríamos que tratar de tener en cualquier espacio. Si no podemos tener esta iluminación natural, que es la que va a contribuir a disminuir el estrés, a mejorar nuestras horas de sueño, seguro que todos vosotros os habéis informado ya, os han llegado inputs sobre el ciclo circadiano, la afectación de la cantidad, de la calidad de luz en nuestro organismo, cómo ayuda a, pues eso, a mantener la concentración, a tener una mayor calidad de vida, ¿no? En definitiva, y cómo la exposición prolongada de luz artificial afectará nuestra capacidad de concentración y a nuestro cansancio, a nuestro día a día y a la calidad de sueño cuando lleguemos a casa y tratemos de descansar. Por todo ello, tenemos que dejar de hacer esto. Tenemos que dejar, como plantea ahora mismo Cristina también, de dejar de hacer plantas diáfanas con paneles paneles LED, en este caso, que es lo que se está poniendo ya en prácticamente todos los sitios, con una iluminación absolutamente homogénea de los espacios. En su mayoría suelen ser, además, una iluminación excesivamente fría. Tenemos que dejar de hacer esto. ¿Por qué? Por la fatiga visual, aparte de muchos factores, pero principalmente me quiero centrar en la fatiga visual. La fatiga visual, todos sabemos un poco lo que es, ¿no? Cuando nos sentimos fatigados a nivel visualmente, quiere decir pues, que tenemos esa visión borrosa, podemos tener dolores de cabeza, afecta nuestro estado de ánimo, podemos tener problemas oculares. Entonces, todo esto es salud, por eso es muy importante. ¿Cuáles son las principales causas de esta fatiga visual que parece tan evidente, pero que al final es lo que estamos consiguiendo con nuestros espacios excesivamente iluminados y iluminados de esta forma tan homogénea? Las causas son, como también ha explicado Marc y ha explicado Cristina, el deslumbramiento, que es enormemente importante evitar, la homogeneidad del espacio, de los niveles en el espacio, la reproducción de color y la reflexión en los materiales que están en el espacio, en superficies brillantes. Esto nos puede llegar a causar problemas también a nivel de salud. Vamos a centrarnos en los niveles de iluminación ligados con la homogeneidad. La UNEM nos marca por cada tipo de espacio unos niveles, unos luxes en determinadas superficies y un factor de uniformidad. Y esto es lo que vamos a cumplir mayoritariamente a rajatabla, ¿no? Pues los 500 lux. Hay que tener 500 lux. Bueno, sí, hay que tener 500 lux, pero encima del plano de trabajo. Sé que muchos diréis, bueno, sí, obvio, no tan obvio. Estas plantas que estamos haciendo, nosotros nos encontramos con estudios que han hecho previamente empresas y otros profesionales, que vamos a cumplir 500 lux en suelo, ¿no? Esto es una aplicación de la normativa incorrecta. 500 lux en el plano de trabajo y solamente allí. Y 0,60 o 60% de uniformidad en el plano de trabajo y solamente ahí. No en el suelo que rodea la mesa, no en los espacios de paso que delimitan donde hay, pues no sé, armarios, archivadores, demás. Solamente en el plano de trabajo. Y esto es muy importante considerarlo porque es el factor que va a hacer que nosotros tengamos todas estas molestias
y nos afecte directamente a nuestra salud. Este es el cálculo tipo, ¿no? Que se suele hacer de unas oficinas. Pues estos paneles en techo y una iluminación tremendamente homogénea. Este tipo de iluminación no permite que el ojo descanse, no permite que cuando levantes la vista cambien estos niveles y por lo tanto el ojo tenga que hacer esta adaptación necesaria, este ejercicio de adaptación necesario para que descanse un poco, para que relaje y por lo tanto no se sature, ¿no? De alguna forma, hablando informalmente. Solemos tener estos paneles de iluminación 180 grados y 500 luxes en todos los planos, encima de la mesa, en suelo, en no suelo, en todos lados. Esto puede ser un problema. ¿Cómo evitamos esto? Un poquito ya os lo han insinuado y creo que todos lo tenemos claro, pero me gustaría hacer hincapié en esto. Hay que generar contrastes y esto se consigue zonificando. Hay que coger la planta del espacio, identificar que encima de las mesas vamos a tener que tener estos 500 luxes, un 0,6 de uniformidad, que en las áreas circundantes, que esto ya sí lo marca la normativa, porque ya se han dado cuenta que es enormemente importante, hay que tener un nivel un poquito más bajo, unos 300 lux, y que después de esto hay que ir creando un degradado. No solo esto, hay que identificar en el espacio otras áreas que sirvan para otras cosas, como zonas de almacenamiento, zonas de paso, o no sé, zonas como esta, ¿no? En este plano veis que pone Design Thinking, bueno, pues es otro tipo de espacio donde se requiere otro tipo de iluminación. Pero todo esto va a crear una serie de contrastes que va a hacer que nuestro ojo trabaje, que cuando levantemos la mirada del plano donde tenemos 500 lux, lo levantemos, tengamos 300 y más allá 200 y más allá 100. Ese degradado es el que permite que nuestro ojo funcione, trabaje y evitemos esa fatiga visual, ¿no? Más allá de cumplir la normativa, porque el tema de las áreas circundantes e inmediatas es el gran olvidado. Esto no lo mira nadie, esto no va a cumplirlo nadie. Y es un problema porque eso puede incidir enormemente en nuestra salud. Entonces, en otro tipo de oficina, que no sería el de los paneles de iluminación homogénea, podríamos tener pues, un tipo de iluminación directa encima de las mesas, una iluminación indirecta por rebote, que es enormemente importante. ¿Por qué? Porque no toda la iluminación, como ha dicho Marc también, debería ser directa, debería ser disparada desde el techo. La luz rebota y tenemos que utilizar esta herramienta para crear espacios donde no hay luz, pero sí hay luz de rebote. Y son esos espacios intermedios, ¿no? Estos 300 lux entre los 500 y los 200, quizás, de una zona de paso, los que van a permitir este degradado, ¿no? Que es lo que nos va a permitir esa comodidad para el ojo. Nos va a permitir también hacer unos espacios lumínicamente mucho más ricos, mucho más, y también a nivel de diseño, o sea, solamente juega a nuestro favor esto. Es muy importante utilizar la iluminación de rebote y es muy importante definir zonas, ¿no? Dentro de un proyecto. Entonces vamos a encontrarnos ejemplos como estos, ¿no? Donde definimos zonas de paso, donde definimos iluminación directa, iluminación indirecta. Muy importante, sobre todo, considerar iluminación directa e indirecta en un espacio, que puede ser a partir de la misma luminaria o que puede ser pues, integrando iluminación en la arquitectura para crear este rebote de la luz, esa capa de confort de iluminación indirecta que nos va a tamizar el ambiente y nos va a permitir ese degradado en planta que solo puede que jugar a nuestro favor. Y nada más, mi pequeñita intervención es para decir que por favor dejemos de hacer esto porque ni cumple normativa ni nos beneficia en nada y empecemos a explorar un tipo de iluminación más rica, más tonificada, más contrastada, que se ajusta mucho más a los espacios del siglo XXI y de nuestros días, ¿no? Entonces esto, aplicar la normativa con un poquito más de criterio. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Ahora damos paso a Dani Rodríguez de Delta Light. Dani. Buenos días. Buenos días. Intento compartir pantalla. ¿Lo veis? Sí, perfecto. Estupendo. Pues buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida a esta breve también participación
en el webinar del CICAT, Veo donde, que pues bueno, decías de compartir la pantalla, o sea, quiero decir, vemos todo, vemos tus comentarios y eso. Yo creo que tendrías que pues ponerlo en entonces modo debo cambiar presentación. esto. Eso. ¿Ahora? ¿No? ¿No? ¿Se sigue viendo todo? Sí. Ujú. Ujú. Pues no sé cómo cambiar esto, a ver. Un momentito. Ahora no se ve nada. Dani. Dani, ¿me escuchas? Porque ahora mismo no te estamos escuchando ni viendo. Dani, no sé si me escuchas. Si estás teniendo problemas, lo que podemos hacer es invertir el orden, pasar a Diego y luego seguimos contigo, ¿vale? Diego, ¿me escuchas? Sí, yo te oigo. Vale, pues Diego, si quieres, endavant contigo Vale. y luego pues seguimos con Dani. Vale, un segundo, estoy intentando compartir la pantalla. Ujú. No sé si lo... Ahora sí, perfecto. Hola, ¿se ve? Sí, ¿Se ve? sí, se Vale, ve. perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Diego Quinteiro. Pertenezco al departamento de proyectos de la empresa de iluminación Roblan. Y bueno, vamos a comentaros un par de casos prácticos de proyectos que hemos tenido en aulas de clase. En este caso, de interior, evidentemente. Nos tenemos que ceñir a la norma que muy bien explicó Marc. En este caso les voy a comentar de los apartados 5.36.1, que es los criterios que tuvimos que tomar en cuenta para cumplir con ella, que son 300 el plano, en este caso en los pupitres de los alumnos o los escritorios, y en el apartado 5.36.4, que es en el caso de las pizarras, para saber o estar conscientes de que cumplimos en ambos casos con ambos parámetros de la normativa, pues generamos tramas de cálculo en las posiciones donde en el proyecto nos dicen que van a ir ubicados tanto los pupitres o escritorios y las pizarras. Los parámetros que exige la norma en las pizarras son bastante elevados, entonces esto es un punto en tener en cuenta muy importante a la hora de poder realizar el proyecto, ¿no? Que no nos vayamos a quedar cortos, sobre todo en esa zona. A ver, como que tengo un problema técnico que no me cambia la... Vale, ahora. Aquí hay un caso práctico, en este caso fue en el Instituto Coloma, en Cataluña. Tomé el recorte del área de lectura de biblioteca, que aquí podemos ver cómo la norma en el apartado 5.36.22 exige que para el área de lectura de biblioteca debe haber una media de 500 luxes y una uniformidad de 0,60. Bueno, y aquí nos damos cuenta que con el producto y la disposición escogida, pues cumplimos perfectamente con la normativa. En este caso se utilizaron unas luminarias de 1,20 m por 30, pero ya fue por una exigencia del cliente. Bueno, el deslumbramiento, como ya lo han explicado mis compañeros, es un factor fundamental para tomar en cuenta a la hora de realizar un proyecto, y sobre todo un proyecto de aulas donde van a estar durante muchas horas los alumnos
expuestos a la luminaria y a la fatiga visual que un deslumbramiento excesivo les puede ocasionar. Para ello tomamos, bueno, como bien dijo Mark en su exposición, tomamos varios puntos de referencia con varios observadores para así corroborar en el proyecto y demostrar a nuestro cliente que en cada valor hay un UGR por debajo del mínimo que exige la normativa. Aquí podemos ver que bueno, hay valores de 18, 17, inclusive hay un punto que hay un valor de 14. Luego, bueno, el tema del flicker, pues sabemos que es algo que puede ser muy dañino para la salud, sobre todo exponiéndonos a largo plazo en ello. Y bueno, para evitar este desagradable efecto, pues hay que escoger bien la luminaria, verificar que en la ficha técnica el driver que esté en ella sea sin flicker o flicker free. Y yo encontré un dato curioso que el Instituto de Ingeniería y Electrónica de Estados Unidos recomienda que la luminaria tenga un mínimo del 8%, ¿no? Eso es por debajo del 8%. Eso es como mínimo. Eso lo hacen por la frecuencia que tiene la red eléctrica y cómo el driver puede controlar eso para llevarlo a estos niveles. Vale, la temperatura de color, también, como había dicho mi compañero en la presentación anterior, es bastante importante. Sabemos que esa temperatura de color afecta directamente bueno, en el comportamiento del ser humano, en las capacidades de concentración, en las sensaciones que también nos hace tener o experimentar. Y también hay algunos clientes nos han pedido para este tipo de proyectos luminarias con 6000 grados Kelvin y es una luz demasiado fría. Como también si quisiera con una luz demasiado cálida, no estaría dando, por ejemplo, para una escuela, lo que nosotros estamos buscando, que es que el alumno se mantenga enfocado, concentrado, con el nivel de atención correcta, no que esté sobreexcitado por una luz demasiado fría o que esté en un ambiente como demasiado confortable. Hay espacios para ello, pero en principio en el aula de clase necesita tener pues, bueno, una temperatura de color que le mantenga la atención necesaria para la tarea que va a ejecutarse. Vale. Y aquí, con el tema del ahorro energético, como bien o perfectamente explicó Carlos, a este tipo de proyectos educativos hay que tomar en cuenta la incidencia de la luz natural en las aulas de clase o en los espacios a iluminar. Como bueno, ya había comentado, hay que contar 5 metros hacia adentro del aula con referencia a la ventana donde tenga la incidencia de la luz natural. A esto nosotros utilizamos bueno, sistemas de controles en las luminarias y unos dispositivos Casambis en el caso de las fotocélulas para poder controlar la luminaria. Aquí en la imagen de la derecha, abajo, se ve como en una escena de luz hecha en el programa de cálculo, con el cielo nublado y a las 12 del mediodía, con una incidencia del 65% de nuestras luminarias, tenemos en el mapa de colores falsos, o en el render de colores falsos, se ve que en todos los pupitres o en los planos útiles de nuestra área tiene los 300 luxes que marca la normativa. Bueno, también esta es mi pequeña presentación. Muchísimas gracias por su atención y bueno, esperando sus preguntas. Muchas gracias, Diego. Volvemos a intentar con Dani de Delta Light. Dani, ¿estás? ¿Me oís? Sí. Vale, perfecto. Pues confío en que ahora podamos compartir pantalla y sin comentarios. Disculpar el fallo, pero pensaba que se podría ver. Vale. ¿Lo veis bien ahora? Todavía no. ¿Ahora? La verdad es que no.
Vaya, pues qué desastre. Un momentito. Claro, es que no, un momentito. Ahora. Ahora debería funcionar. ¿Lo veis ahora? No. No. Pues lamento a ver. Estoy compartiendo pantalla. Compartir. Ajá. A ver, ahora. Ahora creo que sí. A ver. Ahora sí, Ahora pero sí. con comentarios. Ahora no. No sé qué pasa. ¿Ahora? ¿Tampoco? No. Último intento, que me parece que algo pasa aquí con el compartir pantalla. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, por fin, me alegro. Disculpar, las cosas de los directos. En fin, bueno, de nuevo, os doy la bienvenida a esta presentación, que espero que sea breve y concisa. El objetivo es dar una perspectiva y un punto de vista que me preocupaba tiempo atrás y llevaba comentando con algunos compañeros. Y finalmente, pues bueno, creo que puede ser interesante hacer un comentario donde simplemente se tratará de ver, bajo el concepto Baby Safe, pues un punto de vista sobre algo que he considerado interesante para comentar con todos, ¿no? A ver. Hablaremos primero de unas evidencias y os llevaré a unos razonamientos y unas obviedades que evidentemente no son nuevas. Estamos hablando de que estudios médicos constatan que la exposición directa a la luz artificial de alta intensidad daña la retina humana y alertan de que en los niños más pequeños los riesgos pueden ser mayores. Esto no es nuevo, pero podemos decir que el daño se produce en el epitelio pigmentario, que es la capa exterior de la retina, y en la mácula, que es la parte central de la retina que se encarga de la visión más precisa y de los colores y los detalles. Lo curioso y grave es que la muerte de estas células que conforman la retina y el epitelio son irrecuperables, ya que no se reproducen. Entonces deberíamos valorar la seriedad de estos asuntos, simplemente por el riesgo que supone, ¿no? Evidentemente estamos todos convencidos de que hay infinidad de productos, formatos, tipos de control que nos ayudan a aplicar nuestros proyectos en el alumbrado en función de la necesidad. Disponemos de herramientas de cálculo, niveles, uniformidades, temperaturas de color, de todo lo que habéis o han hablado mis compañeros en la misma presentación. Tenemos simulaciones, curvas ISOLUX, colores falsos, diferentes sistemas para controlar y aplicar la luz y utilizarla donde la necesitamos. No obstante, tenemos que tener presente un factor de riesgo que es muy importante, sobre todo con la fuente de luz LED. La norma europea para la seguridad fotobiológica EN 62471 describe un método de medición para determinar si una luminaria conlleva un riesgo de daños a los ojos y la piel, conocido como el Blue Light Hazard. El riesgo real depende de varios factores, de la luminosidad del LED, la temperatura del color y la distribución de la luz dentro de la luminaria. Para estimar el riesgo, esta norma determina que las lámparas y las luminarias deben dividirse en 4 grupos de riesgo. Grupo de riesgo 0 sería exento, esto significa que no hay peligro, incluso con una visualización ilimitada de la fuente de luz. Grupo de riesgo 1, que es un riesgo limitado donde no se permite más de 3 horas de contacto directo con la fuente de luz. Grupo de riesgo 2, donde estamos hablando de 100 segundos de visualización directa con la fuente de luz. Y grupo de riesgo 3, donde estaríamos hablando de 0,25 segundos, que esto es más corto que el reflejo de aversión natural del ojo, que es cuando parpadeamos al recibir un destello o un deslumbramiento. Evidentemente, para estas fuentes de luz, para el grupo 3, siempre hacen falta medidas de protección. Entonces, llevando un poco al extremo estas aplicaciones, podríamos dar o encontrarnos con casos como estos, donde podemos encontrar niveles muy altos o contrastes muy marcados. Suponiendo una combinación como esta, un espacio de tránsito habitual de personas, con un alumbrado directo y potente,
podría producir puntos o llamados puntos calientes muy reducidos, que crearían contrastes o efectos. Seguramente os ha pasado que habéis mirado una fuente de luz por accidente, un LED, un proyector, y crea un efecto realmente incómodo. Y además nos genera después una sensación de fogonazo memoria o de luces que nos quedan, pues aunque cerremos los ojos. Esto es realmente peligroso. En cualquier caso, las estructuras anteriores del ojo humano, en el interior, la córnea y el cristalino, son muy eficaces en este bloqueo de los rayos ultravioleta e infrarrojos para no llegar a la retina. Pero, por otro lado, prácticamente toda la luz azul pasa a través de la córnea y del cristalino y llega a la retina, pudiendo dañarla en un caso de uso directo y prolongado de esta fuente de luz. Como bien sabemos, estas fuentes de luz artificial LED abundan en el azul, es decir, que tenemos este problema agravado. Así que conviene que protejamos nuestros ojos de una visión directa de los LED. En una simulación habitual, como podría ser esta, donde podríamos ver un espacio pues, público, no debería suponer un problema, ya que normalmente el alumbrado viene de la parte superior hacia abajo y queda fuera del ángulo de visión natural. Pero aquí aparece un nuevo usuario, que sería el bebé, el infante, el recién nacido, que tiene una posición totalmente diferente al resto de usuarios. Sí que es cierto que lo pondríamos en su cochecito, que normalmente lleva una protección para el sol, pero ¿qué ocurre si entramos en un centro comercial o en una tienda de ropa? Pues que probablemente descubramos al bebé, sin ningún tipo de mala intención, pero que simplemente el niño o niña o el bebé vaya con una posición descubierta. Aquí tenéis unos ejemplos donde pues, puede pasar que estos ojitos simplemente vayan hacia la luz por simplemente curiosidad, o bien que esta luz demasiado intensa vaya directamente a sus ojos. Fácilmente se pueden dar estos casos, sin culpar ni buscar culpables con los padres, simplemente por la posición natural del bebé, que es distinta al resto de usuarios. Imaginaos este caso donde, pues además, se multiplica por 5. Si, por ejemplo, Sara e Iker, que van de paseo, entran en una tienda con su bebé en esta misma posición, pues se vuelve a repetir la situación que comentábamos anteriormente. Estamos pensando que o somos conscientes de que con los sistemas de alumbrado convencionales podemos estar emitiendo niveles muy altos y con fuentes de luz en ángulos muy visibles para, sobre todo, este usuario más frágil. Simplemente se pretende con esta presentación daros un punto de vista y nutrir nuestra profesionalidad en los proyectos con un matiz en la precaución que debemos tener. Sin duda alguna, y mis compañeros lo han ido hablando en las presentaciones predecesoras, todos los sistemas que tenemos a nuestra disposición pues, nos permiten controlar el alumbrado, la iluminación y llevarla a donde realmente queremos y necesitamos. Pero la mejor herramienta, sin duda, creo que es el sentido común, aunque no está de más tener presentes a estos pequeños en nuestros proyectos. Si me permitís mi opinión, la experiencia es la que nos mueve, pero nuestras expectativas pueden y deberían estar por encima, ya que teniendo conciencia del riesgo y del posible daño irreparable, creo que en algún momento podríamos estar protegiendo algo frágil sin saberlo, haciendo uso de estos sistemas. Y para concluir, se me ha colado esta foto que quizá nos da un razonamiento de lo que está pasando sin culpar a nadie. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Dani. Ahora, si me permitís, lo que vamos a hacer, que tenemos un poquito de tiempo, vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Entonces, tengo diferentes preguntas que las abro ahora. Vale, la primera pregunta, que es para Marc Baivé. Marc, ¿me escuchas? Sí, acabo de activar el micrófono. Vale. Pues Marta, de Noria Logística, nos pregunta, si el UGR es un parámetro a cumplir en la norma, ¿cómo se realiza la comprobación y cumplimiento de este parámetro en la instalación real? A ver, el estándar, la UNE EN 12464-1 de ahora, del 2012, no
dice exactamente cómo podemos cumplir el UGR de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, nos abre la puerta de dos formas. La una es en el proyecto, es decir, o con un programa de cálculo, tú pones tus fotometrías, pones los muebles, pones los observadores y de ahí calculas la luminancia directa, la luminancia de fondo y el programa te acaba calculando un valor de UGR, ¿de acuerdo? Esto sería la forma más técnica y que mucha gente, incluido yo, decíamos que era lo mejor. Es decir, que el UGR era de instalación, no de producto, ¿de acuerdo? Luego hay otra forma, que es la tabla del UGR, que son habitaciones tipo regladas, la 2x2, 2x4 o 2x8, ¿de acuerdo? Se utiliza una única fotometría, se inunda el techo de las luminarias y se pone un observador en longitudinal y uno en transversal. Y de ahí se pone el UGR más, no me acuerdo si es el promedio o el bajo o el mínimo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esta tabla es que siempre sobreestima mucho el UGR y además es compleja de analizar porque hay muchas habitaciones, nunca sabes qué habitación es, entonces poca gente la utiliza, ¿de acuerdo? El problema es que el primer apartado, como hay muchos intríngulis en cómo ponemos el observador, en qué sentido lo miras, si estoy mirando en la pared, en transversal, luego puedes jugar con las paredes, que si pongo mate pues tendré menos UGR, hay mucha picaresca. Lo que al final se acaba diciendo es ir a la tabla, es decir, lo mejor para presentar el UGR es dar el UGR de tu luminaria, de tu fotometría en la tabla de CIE. Y en cada proyecto tienes que deducir qué habitación es, si más o menos esa oficina o ese baño, ese pasillo es 2x2, 2x4, 4x8 y ahí deduces el UGR. Creo que es la forma más sencilla, ¿de acuerdo? Gracias, Marc. Hay muchas preguntas para ti, ¿ya? Otra pregunta de Alberto Yazzi. ¿Por qué no aparece la norma UN 12464 en la última edición del CTE HE3? A ver, cuando hay reglamentos, por ejemplo, el Código Técnico o el Reglamento Español de Alumbrado Exterior, ellos siempre hacen referencia a un número. Es decir, en el CTE marca UNEN 12464, pero no pone el año, ¿de acuerdo? Entonces, si el Código Técnico o el reglamento cualquiera o el reglamento de baja tensión ponen una UNE, te están diciendo que tienes que cumplir la que está en vigencia. Por ejemplo, ahora la que está en vigencia sería la de 2012. Pues ahora tenemos que cumplir esa. El día que salga la EN, que seguramente será en 1 año y medio, saldrá como N. AENOR tendrá que deducirlo, tardará 1 año. Y cuando salga como un EN del 2021, en ese momento todos tendremos que aplicar la norma. En ese momento. ¿De acuerdo? Pero siempre tenemos que aplicar la norma que esté en vigor. Y de momento es la del 2012. Vale. Un pequeño matiz en la pregunta anterior sobre el UGR. Marta se refería a, una vez hecha la obra en base a tu proyecto, ¿cómo se comprueba el UGR en la oficina física real, no en el cálculo del proyecto? Medir el UGR es muy complicado porque tenemos que medir luminancia, la luminancia directa y la luminancia de fondo. Esto es muy difícil. Se pueden utilizar luminancímetros de punto, ¿de acuerdo? Pero es muy difícil medir el fondo con esos aparatos. Y sí que hay ahora nuevos aparatos que son luminancímetros CCD, que hacen una fotografía y cada píxel lo convierten a valores de luminancia y de esa forma sí que se pueden medir en situ el UGR, ¿vale? Son aparatos complejos. Si alguien quiere información, yo le puedo mandar información, ¿vale? Pero aún están en un rango de precios un poco alejados de la industria. Pero si alguien quiere información, yo le envío por privado información. Vale. Otra pregunta de Alejandro Baselga, que dice: entiendo que cualquier aparato de medida de temperatura, de color y reproducción cromática calibrado con el patrón de una fuente de luz incandescente de 2856K es apto para medir una fuente de luz LED de menos de 5000 Kelvin, aunque su espectro sea diferente. ¿Es así? ¿No sería más acertado hoy en día tener un patrón con un espectro LED? La cuestión es que nosotros en nuestras vidas necesitamos una referencia. Por ejemplo, el caso. Hace unos años se actualizó el patrón del kilogramo. Es decir, cuando nosotros medimos el peso, yo tengo una balanza. Esa está calibrada respecto a una referencia. ¿De acuerdo? En Francia había un material que era el patrón, que creo que se llamaba la gran masa, y eso era 1 kilo. Entonces, todos los patrones de calibración iban respecto a ese patrón en Francia, que era la gran masa. ¿De acuerdo? En fotometría nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos un patrón, una referencia
que es la candela y la calenta se reproduce a través de una lámpara halógena al 2856 Kelvin. Esa es nuestra referencia, ¿de acuerdo? Y de ahí parten todas las unidades, lux, lumen, todo. Pues necesitamos una referencia, ¿de acuerdo? Sí que estamos estudiando en CIE, yo mismo estoy en el grupo de trabajo, desarrollando un patrón LED, pero aún no está actualizado y eso es muy complejo, ¿de acuerdo? Por eso es tan lento el tema. Entonces, sí que el espectro, como veis, os he puesto el ejemplo, que un espectro de LED de incandescencia es muy distinto, pero aún arrastramos este problema. Y de momento el RA se calcula cuando es a través del iluminante A. Y de momento es así. Vale. Otra pregunta de Dani Puga que dice, sobre el factor de mantenimiento, se ha comentado que el factor suele ser de 0,8 o 0,9. ¿Cómo se define? ¿Con la norma CIE 97? Bueno, esto Carlos luego puede dar su opinión. El factor de mantenimiento es un cálculo. Esto se hizo anterior a los LEDs. Por ejemplo, nosotros teníamos luminarias de fluorescencia donde teníamos reflectores. Entonces, ¿qué representaba? Que el primer día el tubo daba el máximo flujo y además el reflector estaba limpio. Entonces, ese día tú tenías el flujo máximo. ¿De acuerdo? Entonces, durante los meses había polvo que ensuciaba el tubo y ensuciaba el reflector y esto provocaba que había una depreciación del flujo del sistema, ¿no? Más también el tubo cada vez iba perdiendo luminosidad, ¿de acuerdo? Entonces, tú tenías que prever lo que he dicho yo, que el primer día tienes que cumplir los niveles de iluminancia mantenido, pero al cabo de 10 años tienes que continuar. Entonces, se aplicaba ese factor de depreciación. Al cabo de 2 años, por ejemplo, cambiabas tubo, limpiabas reflectores, volvías otra vez al máximo flujo y iba bajando. Hacía una función de diente de sierra, ¿de acuerdo? Entonces, el 0,8 es este 20% que le estamos dando de más de cuando se estaban ensuciando las luminarias, ¿de acuerdo? El problema es que en los LEDs no pasa lo mismo, pero aún estamos arrastrando esta metodología, ¿de acuerdo? Yo utilizaría más el método TM21 para calcular la L80B10 para este cálculo, pero de momento aún no está activado, ¿vale? No sé si Carlos quiere hablar de esto. Añado solo una cosa a lo que acabas de comentar, que me comenta Alberto Viachi en el chat. Dice que en la edición anterior del CTE aparece la referencia al cumplimiento de la normativa UNE y la nueva versión del CTE ha desaparecido esta referencia. ¿Esto significa que ya no es obligatorio el cumplimiento de la UNE? Pues me extraña mucho esto, la verdad. En algún sitio tiene que decir los niveles, o se basa en una norma o en la directiva de prevención de riesgos laborales, pero en algún sitio tiene que referir los niveles. Me extraña mucho que no haya puesto la UNE. Carlos, ¿quieres aportar algo al respecto? Carlos Sierra. Bueno, yo lo que ha comentado Mar me parece muy acertado y sí que hay, digamos, publicaciones donde se puede calcular el factor de mantenimiento. Lo que ocurre es que siempre ajustarlo es un valor difícil de ajustar. Todo el mundo toma como norma ese 0,8, 0,9 desde la aparición de la tecnología LED, pero claro, dependerá mucho del entorno donde se lleve a cabo donde se instale ese alumbrado, el grado de polución que tengamos. No será lo mismo una industria donde están trabajando máquinas que una oficina, que un quirófano, etcétera. Cada una requiere de unas especificaciones diferentes. Lo que sí que debemos tratar de ser es realistas y siempre que podamos con tendencia a la baja, porque una de las cosas que se suelen hacer cuando se hacen proyectos de iluminación, para conseguir llevarnos el proyecto, pues ajustamos al alza. Es uno de los parámetros con los que podemos jugar, ese factor de mantenimiento, y para llegar a los niveles siempre se ajusta. Entonces, muchas veces en los pliegos de condiciones no queda definido qué factor de mantenimiento se debe aplicar, y es algo con lo que los proyectistas, los responsables de redactar el proyecto juegan para llegar a los niveles. Entonces puede pasar que cuando se inaugure la instalación sí se cumpla, pero que se degrade muy rápido, ya sea por el entorno, por la calidad del material, etcétera, que es algo que también hay que
hay que vigilar mucho. También se ha hablado del nivel de iluminación mantenido. Hay que tener en cuenta que siempre cuando nos ponemos a elaborar un proyecto de iluminación, los niveles de iluminación de los que partimos tienen que ser algo más altos que los que se especifican en la norma, porque vamos a prever que eso se va a degradar un poco. Entonces hay que hacer un planteamiento con unos niveles de iluminación inicial que a lo mejor superan en un 10 o un 20% los que se exigen, pero debemos pensar que con el tiempo los LED se degradarán, las luminarias se ensuciarán y las prestaciones de la instalación bajarán. Con lo cual hay que prever eso junto con ese factor de mantenimiento. Más o menos eso es lo que quería añadir a los comentarios de Marc. Gracias. Muchas gracias a los dos. Tengo una pregunta para Gisela y Cristina. Ambas han planteado una iluminación diferenciando los niveles de iluminancia entre las zonas de trabajo y el resto de zonas de una oficina. Un degradado de luz no hará que nuestra pupila se contraiga y dilate constantemente, afectando a nuestra calidad de visión. Es una pregunta de Ricardo Andión. ¿Quién contesta, Gisela o yo? Como queráis. Como queráis. Si quieres, doy un apunte muy rápido y añades lo que quieras, Cristina. Okay. La idea precisamente es esta, es decir, tú cuando estás trabajando tienes la vista enfocada al plano de trabajo. El plano de trabajo es grande, no es una mesita pequeñita con un contraste muy acusado alrededor, es una mesa grande, por lo tanto, en la mayor parte del tiempo vas a estar en esos 500 lux, ¿no? Cuando levantes la vista va a ser cuando la pupila se contraiga o tenga ese cambio, ¿no? Que es precisamente lo que nos interesa, porque es cuando el ojo va a descansar y también se va a ejercitar, que es lo que queremos, ¿no? Entonces sí va a hacer esto, pero es que es precisamente lo que estamos buscando. Sí, sigo yo un poquito al mismo hilo de lo que decía Gisela. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Vale, yo quería añadir, por ejemplo, que si se mantienen los parámetros de contraste y de iluminancias que recomiendan, lógicamente el efecto es el que está además lo estás potenciando, es decir, el ojo se relaja cuando puede mirar al fondo y no tiene que contraerse excesivamente. Y si me permitís, lo llevo al hilo de lo que en su momento hablaba Richard Kelly sobre la iluminación cualitativa y la gramática de la luz, que siempre planteaba estos tres tipos de iluminación, ¿no? Que en un espacio de trabajo a lo mejor lo podríamos dejar en dos, que es la luz para ver y la luz para contemplar, que podría ser la iluminación que necesitamos para realizar la tarea y lo que nos permite dar calidad a esta propuesta, que es el tener el entorno con unos parámetros que te permitan adecuarlo a cada una de las funciones y de los usos. No sé si se ha quedado claro. Creo que sí. Gracias a las dos. Una pregunta que creo que va también para Marc. En relación a la pregunta del UGR, si los equipos de medida son ahora mismo desorbitados de precio y no se usan, ¿cómo se puede comprobar que los valores indicados en el estudio en la realidad se cumplan? Bueno, se pueden comprar los aparatos, yo los vendo. Lo que pasa es que aún están fuera del alcance de mucha gente. Entonces, lo que se tiene que hacer es, primero, proyectar bien, es decir, que quien haga el proyecto lo haga cumpliendo las normas y las recomendaciones CIE, y luego tiene que ver otra persona corrigiendo. Es decir, primero, un buen proyectista que haga el estudio y luego el Departamento de Ingeniería y Arquitectura también tiene que corregir que los observadores se hayan puesto bien, que las reflectantes estén bien hechos. Entonces, se tiene que comprobar bien todo este tema. Ahora, el UGR muchas veces ni se pone en el programa de cálculo y no se cuantifica. Ese es el problema. Pero si seguimos paso a paso las cosas, es suficiente. Vale. Voy a pasar a la última pregunta de Miguel Florido, que comenta: cada vez se emplean más conceptos de la iluminación melanótica, SML, etcétera, donde tiene más importancia la potencia entregada por las luminarias en la región de los 480 nanómetros. No obstante, los métodos de medición de eficiencia energética actuales, basados en la curva de sensibilidad fotónica, perjudican los resultados obtenidos con esta nueva perspectiva. La pregunta es: ¿se prevé algún cambio en las normativas energéticas que equilibre este aspecto? A ver, como he puesto yo en mi presentación, la norma, la UNE, habla siempre en régimen fotópico, ¿de acuerdo?
Es cuando tenemos que seguir la curva de V de lambda, ¿de acuerdo? Que es la que has comentado tú en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, todos los niveles de iluminación, en la iluminación de interiores, exteriores y alumbrado público, siempre se habla en visión fotópica, es decir, cuando suponemos que estamos en altos niveles de luminancias, más de 100 lux, ¿de acuerdo? Entonces, en las normas no se tiene en cuenta ni la visión escotópica y mesópica, ni nada de human-centric lighting, ¿de acuerdo? Pero esos son niveles recomendados, ¿de acuerdo? Entonces, hay, por ejemplo, Well da sus recomendaciones y ahí ya empieza a hablar de los looks melanópicos, ¿de acuerdo? Por su parte, por ejemplo, si tú tienes que hacer un proyecto de iluminación de interiores, tienes que cumplir como mínimo el estándar, pero luego, si quieres la certificación Well, aplicaríamos estas ideas y ahí sí que entraría la iluminancia melanópica, ¿de acuerdo? Y seguramente en el futuro aparecerán recomendaciones o buenas praxis donde tendremos que incluir la iluminación del sol y el tema del human-centric lighting, ¿de acuerdo? Pero la norma no te puede obligar a escoger una iluminación. Tú podrías hacer una oficina si quieres de 6.000 grados, de 6.000 Kelvin. Podrías, es legal. Que no es recomendable, ok, pero la norma no te puede obligar a una tecnología, ¿de acuerdo? Pero como digo, seguramente en un futuro habrá recomendaciones que nos tendirán a proyectar de esta forma. Perfecto. Muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes por asistir a este webinar. Comentaros que el 23 de abril tenemos otro webinar de la mano de Marc Baivé de ASELUM sobre cómo analizar fotometrías para un proyecto de iluminación. Seguido tendremos otro con Cristina Kamsder el 28 de abril sobre la iluminación en los museos y seguiremos pues proponiéndoos pues temas formativos. Esperamos que sea de vuestro agrado. Toda la agenda de los webinars la podéis encontrar en la página web del Clúster de Iluminación SICAT, ¿vale? La página web es clusteriluminación.org. Ahora mismo os voy a copiar el link en el chat a la agenda para que lo podáis mirar. Seguimos funcionando igual, os convocamos y os ponemos pues el link al Teams. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, pues no duden en contactar con nosotros y nos vemos pues el 23 para el siguiente webinar. Hasta luego.